Y no sé si me irá a dar aquí, creo que lo voy a hacer en otra hoja de una vez. Ok. La corriente del diodo, debido a los primeros valores, va a ser la corriente de saturación, que como les digo, va a ser la misma en ambos casos. E elevado a n también es el mismo para cualquier valor que yo le meta. El voltaje térmico también es el mismo. Lo que sí varía es el voltaje del diodo en ese instante con esos valores. Menos. Ahora, aquí otra consideración que la voy a escribir aquí. Si el voltaje en el diodo es mayor a 0.2 voltios, ¿okay? Si se cumple eso, yo puedo simplificar la ecuación de Schottky y dejarla de esta manera. Multiplicado por E, N por V de T sobre V. Es decir, puedo eliminar este menos 1. Porque si el voltaje en el diodo es mayor a 0.2, esta exponencial me va a salir bastante grande. De manera que restarle 1 o sumarle 1, pues la gran diferencia no va a ser. Y por comodidad me conviene muchísimo. Como se cumple en ambos casos, aquí es 0.48 y aquí es 0.64, puedo dejarlo de esta manera. Para trabajar de manera mucho más cómoda y no hacer un bollo de cálculo. Despejo IS y dije, no, ok. ID1 sobre IDS, ahorita les voy a decir por qué, va a ser igual a E elevado a la N por V de T sobre el voltaje del diodo 1. ¿Cómo hago para bajar esta N? Porque yo estoy intentando que esta N quede libre. Bueno, yo puedo hacer esto. Aplico el logaritmo natural a un miembro y aplico el logaritmo natural al segundo. Pero ¿qué pasa cuando aplico el logaritmo natural aquí? Pues que por propiedades de logaritmos lo único que hace eso es bajar el exponente abajo, ¿no? O sea, voy a tener aquí v de 1 sobre n por v de t. Ahora lo que voy a tener va a ser que aquí tengo una división de logaritmos. Aplico propiedades del logaritmo para obtener lo siguiente. Yo voy a tener entonces que logaritmo natural de el numerador menos logaritmo natural del denominador es igual a v de 1 sobre n por v de t. ¿Para qué hago todo esto? Porque yo voy a dejar libre el logaritmo natural de I de S, que va a ser igual a el logaritmo natural de la corriente a través del diodo menos el voltaje del diodo sobre N por V de T. Espero que no se hayan perdido en este despeje. Lo que he hecho es llegar aquí. ¿Para qué? Porque esta fórmula que he hallado con D1 y con D corriente en el diodo 1 y voltaje en el diodo 1, se va a repetir la misma para el voltaje del diodo 2. O sea, lo único que aquí va a ser un 2 y aquí va a ser un 2. Pero IDS va a ser la misma para ambos. O sea, si yo luego hago, o sea, también si despejo con los otros valores voy a tener que el logaritmo natural de IDS va a ser el logaritmo natural de la corriente debido al segundo menos el voltaje debido a los segundos valores N por V de T. Si yo tengo Ln y Ln son los mismos, ¿no? Obviamente. Entonces yo puedo hacer esto. Logaritmo natural de la corriente debido a la corriente a través del diodo en un instante 1, tenemos dos instantes aquí, menos el voltaje debido al diodo 1 sobre N por V de T es igual a el logaritmo natural de esto menos el voltaje. ¿Y todo esto para qué? Porque ahora puedo despejar N, ¿no? Si traigo este término que tiene, voy a traer todos los términos que tengan N a un solo lugar. Entonces sería así
dividido N por V de T menos voltaje debido al diodo 2 sobre M por V de T es igual a el logaritmo natural de la corriente del diodo 2 menos el logaritmo natural de la corriente debido al diodo 1. Si yo saco factor común para N, me quedaría de esta manera. Voltaje del diodo 2 sobre voltaje térmico menos voltaje. Este es el 1, ¿no? A ver que igual yo me chico un poco aquí. Esto es lo feo de trabajar con tantos términos, pero bueno. Aquí tenía del diodo 1. Yo lo que pasaba ha sido el diodo 2. Entonces este es el 2 y este es el 1 sobre el voltaje térmico. Aquí pues no hay problema si los dejo así, o igual puedo hacer lo mismo de las propiedades del logaritmo. Por ahora lo voy a dejar así para no meter más propiedades. Menos logaritmo natural. Igual van a salir valores numéricos que voy a usar. Si yo paso n al otro término para dejarlo ya en el numerador, n me va a quedar que es igual a sí, esto. Y haciendo factor común de b de t, porque también son los mismos, puedo quedar 1 sobre b de t por el voltaje del diodo 1 menos el voltaje del diodo 2 sobre el logaritmo natural, y aquí sí lo dejo por comodidad así, del diodo 1 sobre el diodo 2. Todos estos valores los tengo, ¿sí? Esto y esto. Puedo hallar n. N no va a ser más que 1 sobre, madre mía que esto es largo, 26 por 10 a la menos 3 voltios por voltaje del diodo 1, ¿cuánto era? O sea, en el instante 1, diré, ¿no? Era 0.48 menos 0.64. 0.48 menos 0.64. Todo eso sobre el logaritmo natural de 0.48 sobre 0.64. Haciendo cálculos, ¿okay? Háganlos por parte de ustedes para que sea más, para que no les salga error en la calculadora, porque si no intentan meter todo esto, por ahí se equivocan. Pero debería salirles algo así como 1.48. ¿Bien? Que está bien porque el factor, este n, ¿cómo se llamaba? Les había dicho, factor de idealidad. Tiene que ser sí o sí valores que vayan entre 1 a 2. En este caso, efectivamente tenemos 1.48. Y lo único que restaría ahora sería hallar la corriente de saturación. Que puedo hallarla con cualquiera de los dos valores, porque les repito, la corriente de saturación y el factor de idealidad son los mismos para cualquier valor que yo le meta, para cualquier valor de voltaje o corriente que yo le meta al diodo. Entonces, se los voy a dejar a ustedes que me saquen el IDS, ¿ok? Ahí en el IDS. Pueden usar cualquiera de los dos valores de la tabla, ahora que ya conocen la N. También ustedes practiquen un poquito, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Quizás lo más chipante es todo esto, ¿no? Este despeje que es necesario hacer para hallar N. Si intentan despejar primero N para igualarlo y hallar IDS primero, es mucho más complicado, ¿eh? Es mucho más largo. Y esta es la manera que yo conozco para hallar N. Es larguito, requiere mucho despeje, pero se puede, como ya hemos visto. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, pasemos al siguiente ejercicio. Ok, nos quedan 10 minutos de clase. Así que, bueno, ustedes hallen IDS de ese ejercicio y ahora hagamos el 5.
Voy a hacer el dibujito del 5 y ahorita paso a decirles el enunciado, ¿sí? Tengo una fuente variable conectada a un amplificador y conectada a una resistencia. Okay. Voltaje de entrada, resistencia de carga, voltaje de salida, corriente de salida. Bueno, ¿qué nos dice el ejercicio? Considere el amplificador de la figura. Cuando la entrada es de 60 milivoltios, la corriente de la entrada es 500 microamperios y en la carga de 120 ohmios se verifica un voltaje de 5.4 voltios. Calcule la ganancia en voltaje de corriente y potencia, la ganancia en dB y el máximo voltaje de entrada para que la salida no se sature. Determina el voltaje de corriente y potencia en la carga y voltaje de corriente y potencia cuando la señal alcanza la frecuencia de corte superior. Okay. Vamos colocando datos. Me dice que el voltaje de la entrada, cuando el voltaje de la entrada es 60 milivoltios, tengo una corriente a la entrada de 500 microamperios. Tengo que mi resistencia de carga son 120 ohmios y voltaje en la salida son 5.4 voltios. Y por el dibujo hemos visto que la alimentación es de 12 y menos 12 voltios. 12 voltios y menos 12 voltios. ¿Qué nos pide hallar? Primeramente, el inciso A, la ganancia en voltaje, la ganancia en corriente y la ganancia en potencia en decibelios. ¿Okay? Fíjense en algo, tengo el voltaje de salida. ¿Okay? Porque, a ver, la ganancia en voltaje no es más que el voltaje de salida dividido el voltaje de entrada. Tengo esos datos, tengo el de salida, tengo el de entrada. Okay. Mi ganancia en voltaje no va a ser más que 5.4 voltios dividido 60 por 10 a la menos 3 voltios. Las ganancias son valores adimensionales, excepto la de la ganancia de potencia en decibelios, que tiene el decibelio como unidad, ¿no? Bueno, calculando esto, ¿cuánto me sale? ¿Qué decía yo? A 5.4 dividido entre 60, 20, 90. Ok. Entonces ya tengo la ganancia en voltaje. La ganancia en corriente, ¿cómo la voy a hallar? Porque tengo la corriente de entrada, pero no tengo la corriente de salida. Pero puedo hallarla, ¿no es verdad? Porque tengo el voltaje de salida, tengo la resistencia sobre la cual se va a medir esa corriente. Entonces yo digo, la corriente de salida va a ser el voltaje de salida dividido mi resistencia de carga. Tengo 5.4 voltios dividido 120 ohmios. ¿Eso cuánto me da? Eso me da a mí 45 miliamperios. ¿Okay? Tengo corriente de salida, tengo corriente de entrada. Puedo hallar entonces una vez la ganancia en corriente, que no es más que la corriente de salida sobre la corriente de entrada. De salida son 45
10 a la menos 3 amperios. De entrada tengo 500 a la menos 3, ¿sí? No a la menos 13, perdón. Menos 3. 500 por 10 a la menos 6 amperios. Esto me va a salir 90 también. Ok. Entonces, tanto su ganancia en voltaje como su ganancia en corriente es de 90. Luego me pide hallar la ganancia en potencia en dB. La ganancia en potencia en dB. ¿Qué es igual a eso? Bueno, si la resistencia de carga es la misma o muy cercana a la resistencia de entrada, entonces yo voy a hacer una fórmula. Pero ¿cómo puedo saber eso? Bueno, si me está dando el ejercicio un voltaje de entrada y me indica cuánta es la corriente que hay, yo puedo suponer entonces, para calcular dicha resistencia de entrada que no me está mostrando el ejercicio, que tengo una resistencia, ¿no? Porque si tengo corriente, pues hay una resistencia, tiene que haber una resistencia, ¿no? De entrada del amplificador, aunque no se la muestra, es la que está dentro del amplificador. En este caso, digamos, si hago esto y yo conozco la corriente de entrada, vamos a calcular esa resistencia RS, se suele denotar como el voltaje de entrada sobre la corriente de entrada. Vamos a ver si ese valor es cercano a la resistencia de carga de 120, o yo voy a poder usar una formulita que es más simple, que tengo entonces 60 por 10 a la menos 3 voltios dividido 500 por 10 a la menos 6 amperios. Voltaje de entrada y corriente de entrada. Si yo hago eso, 500 exponente a la menos 6, casualmente me sale que es 120 ohmios. Entonces, perfecto. Si tengo la resistencia de entrada y la de carga cercanas entre sí o exactamente iguales, yo digo que la ganancia de potencia es 20 por el logaritmo de la ganancia en voltaje. Bien, como tengo la ganancia en voltaje, pues nada, 20 por el logaritmo. En realidad la fórmula me lo indica como, pero es que es lo mismo. ¿Okay? Pero si ustedes ya tienen la fórmula y no se quieren chipar, pues es esto, ¿no? Entonces es voltaje de salida, que tengo 5.4, ¿no? Lo estoy haciendo a modo de la fórmula original porque podría meter directamente el 90, pero bueno. 5.4 dividido 60 por 10 a menos 3 dB. ¿Esto cuánto me sale? Me sale 39,084 dB. Entonces ya tengo la ganancia en voltaje, la ganancia en corriente y la ganancia en dB. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Señor. Bien, sigamos con el siguiente. ¿Qué me pide hallar más el ejercicio? Me pide hallar la ganancia en dB. Me fue la ganancia en potencia. Ok, aquí he hecho el inciso B sin querer. Y por si acaso, de una vez, lo que faltaba era la ganancia en potencia, que no es más que la ganancia en voltaje por la ganancia en corriente.
este es 90, este es 90, y aquí tenemos la ganancia en potencia. Eso me estaba faltando. ¿Ok? Con esto se completa el inciso A y el inciso B lo hice antes. Nada, es esto. Bien, estas fórmulas igual ya las deberían tener. La de ganancia en voltaje, ganancia en corriente y la ganancia de potencia en dB, siempre y cuando comprobemos que la resistencia de entrada es la misma que la resistencia de la carga. Si no, a esto tendríamos que añadirle, a ver, ¿dónde está la formulita esta? Ups, no la anoté. Ok, se los voy a pasar después, de todas formas, porque estoy armando un formulario, a ver qué tal queda y se los paso. Esperemos que me quede bien. Ok, ¿qué seguía? ¿Qué seguía? El máximo voltaje de entrada para que la salida no se sature. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto yo puedo ingresarle a este amplificador operacional en su entrada antes de que se sature? ¿Qué es lo que sucede al saturarse? Llega a un valor tope del cual no importa después cuánto vos le metas a la entrada. Aquí le podés meter 100 voltios y te va a dar un valor tope. ¿Cuál es ese valor tope máximo? ¿Cuál es el voltaje de saturación? Lo máximo que te puede entregar un amplificador, sea el que sea, es el voltaje de su alimentación. ¿Okay? La amplificación tiene que ir sí o sí puede ir desde un valor mínimo hasta un máximo que es el máximo es el más 12 voltios y el mínimo sería el menos 12. Vos podés hacer variar desde menos 12 hasta 12. Si lo alimentás con 15 menos 15, podés hacerlo variar de menos 15 a 15. Si lo alimentás con 9, de 9 a menos 9. Y así sucesivamente. Entonces llega a 12, digamos, es un valor que vos le metés y alcanza los 12 voltios. Y si le metés más de ese valor, ponele que el valor con el que llega a 12 justito es, es 1 milivoltio, ponelo. Si le metes 2 milivoltios, te va a botar 12. Si le metes 5 milivoltios, te va a botar 12. Si le metes 100 milivoltios y no se destruye, te va a seguir botando 12. ¿Okay? Eso es cuando está en saturación. Entonces, lo máximo que llega a botar es 12, ¿no? Entonces, si yo sé que mi ganancia en voltaje es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, yo quiero saber cuánto le puedo meter antes de que llegue, antes de que mi salida, ok, está un poco mal esto, es la entrada. ¿Cuánto le puedo meter que hace que llegue hasta 12, hasta un voltaje máximo, que llegue hasta 12 y que de ahí para adelante sea 12, ¿no? Entonces yo lo que quiero saber es esto, que lo reemplazo por este B sub 0 y esta sería mi incógnita porque la ganancia ya la conozco y esta ganancia es un valor propio del amplificador, es el mismo para cualquier valor que yo le meta de entrada. O sea que yo quiero saber B máxima, que es esto, que despejando de la fórmula sería, no, mentira, ¿cómo es? Perdón, me estoy chipando. Yo quiero saber el valor de entrada máximo que puedo meterle antes de que B sub 0 se empiece, antes de que la salida se sature. ¿Qué significa que la salida se sature? Llega hasta 12, ¿no? O sea, yo quiero que llegue a botarme 12. ¿Cuánto es ese valor de entrada con el que llega a 12? Eso. Esta ganancia era de 90, ¿no? Entonces esta va a ser el voltaje de entrada máximo. El voltaje de entrada máximo. De ahí para adelante, del valor que yo saque aquí ahorita, que son 12 sobre 90, es 0.13. 3333 voltios. Que para denotarlo mejor yo lo voy a escribir en milivoltios, que sería
133 milivoltios. Esto es lo máximo que le puedes meter a la entrada. Si le metes 134 te bota 12 y así hacia adelante, como ya les expliqué. Entonces esta sería la respuesta. Luego el inciso D, con el voltaje calculado en C, determina el voltaje, la corriente y la potencia en la carga. Okay. Me dice que calcule el voltaje, la corriente y la potencia en la carga. ¿Qué voltaje va a recibir entonces la carga? Pues es obvio que si le estoy sacando 12 al amplificador por aquí, porque estoy usando ese valor, este valor de aquí va a hacer que mi salida sea 12. Lo que va a ver mi carga, pues va a ser el voltaje de salida, que va a ser 12 voltios. Entonces, yo puedo hacer directamente eso. Yo digo que en el inciso D, yo voy a decir que el voltaje que va a ver la carga es el voltaje de salida del amplificador, obviamente. Y ese, en el caso de que yo use estos valores, con un voltaje de entrada de 133 milivoltios, pueden hacer el cálculo al revés, que va a ser lo mismo, pero ya se habrán dado cuenta que ese voltaje va a ser de 12 voltios. Esto va a ver la carga. Muchas vueltas para un resultado tan simple. Ahora calculemos la corriente, porque este es un valor que tenemos que hallar. Aquí es igual la corriente. Va a ser el voltaje sobre la resistencia de la carga. Es el voltaje sobre la resistencia de la carga. ¿Qué voltaje? Pues los 12 voltios. ¿Mi resistencia de cuánto es? Pues de 120. Entonces yo voy a tener 12 dividido 120. 120 voltios, 120 ohmios, perdón. Bueno, ahora obvio, 0.1 amperio. Esta también sería la corriente máxima que va a ser entregada a la resistencia, ¿no? De ahí ya no va a aumentar más. 0.1 amperios. Por último, la potencia no es más que el voltaje por la corriente, ¿no? Entonces la potencia, si mi voltaje es de 12 voltios, multiplicado por 1 amperio, voy a tener que la potencia a lo mucho va a llegar a 1.2 watts. Bien, eso sería respecto a ese inciso. Ahora, determine el voltaje con el voltaje calculado en C, determine el voltaje, la corriente y la potencia cuando la señal alcanza la frecuencia de corte superior. Ok, a ver. Vamos a trabajar conmigo. Bien, esto no sé muy bien a qué se refiere, la verdad. Cuando la señal alcanza la frecuencia de corte superior. Que se volvió loco mi mouse. ¿Qué está pasando? Esto necesitaría yo saber cuál es esa frecuencia de corte de este operacional. Ok, se volvió loquísimo mi mouse. Un minuto, por favor. ¿No será los 12 voltios y menos 12? Creo que se refiere a eso, al menos 12 voltios, pero ahorita no estoy seguro, la verdad. Ok, este inciso lo vamos a dejar también para una explicación posterior. Bien, prefiero eso a enseñarle algo que está mal. Déjenme que me recuerde que se refería con esto, pero pasemos al 6, aunque ya nos hemos pasado, ¿no? De la hora y media. ¿Quieren que hagamos el Sí. 6 o prefieren que lo dejemos para una siguiente ayudantía?
Si puedes ahora, está bien. Dale bien. Ya, hagamos el 6 y con eso descansamos, ¿sí? Hacemos el 6 y solo nos restaría hacer 7, 8 y 9 y estos puntitos que no he explicado todavía, ¿no? Tengo que explicar el 2, tengo que explicar este otro punto de aquí. Ok, hagamos el 6. Que el 6 igual es larguito y creo que hasta ahí completamos las 2 horas y ya con eso creo que está bien. Bueno, hagamos el 6. ¿Se acuerdan que habíamos hecho el 6? Creo que hicimos un ejercicio igual en una de las ayudantías. Ok. Es muy parecido, solo que en aquel entonces nosotros hicimos... Ok, leámoslo. Si los amplificadores de la figura son idénticos y poseen los siguientes parámetros, etcétera, 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 determine la ganancia total en voltaje, la ganancia total en corriente y la ganancia de potencia expresada en dB. Ok, estos amplificadores están conectados en cascada, ¿no? Eso habíamos dicho en que esta conexión, digamos, entre comillas, en serie, cuando son amplificadores operacionales, se llama en cascada. ¿Qué habíamos dicho acerca de los amplificadores operacionales? Hay varios modelos con los que se puede trabajar, ¿no? Hay amplificadores de voltaje, amplificadores de corriente, amplificadores de transconductancia y los amplificadores de transresistencia. ¿Cómo ubico cuál es cuál? Eso es lo básico. Fíjense en el valor este de ganancia. El AB sub 0. Si ustedes ven un AB sub 0, es la ganancia de voltaje en lazo cerrado, se llama. Si ustedes ven esto, AB sub 0, estamos frente a un amplificador de voltaje. ¿Okay? De esa manera lo identificamos. ¿Cuáles serían los otros casos? Igual para que los conozcan. Si ustedes ven un AB, un AIS, entonces estamos frente a un amplificador de corriente. Si vemos un A, ya no es A, un GMS, estamos ante un amplificador de transconductancia. Y si vemos una ZM sub 0, estamos ante un amplificador de transresistencia. ¿Okay? Los diferentes modelos los tengo aquí, así que les tomaré una fotito y se los voy a pasar para que lo tengan a mano. Igual les recomendaría que lo tengan ustedes en una hoja a mano. Por ahora, una vez pasemos al ejercicio, ya identifiqué que es un AB sub 0, ese es un amplificador de voltaje. ¿Cómo es el modelo? Ok. Primero escribamos la fuente y la resistencia de entrada. Tengo una fuente, tengo una resistencia de entrada y aquí voy a empezar a dibujar mi primer amplificador. ¿Cómo es el modelo? Ok, este cuadrado, es decir, este cuadrado lo voy a reemplazar por el modelo. El modelo para el amplificador de voltaje es, lo escribo con otro color, es una resistencia que se coloca de esta manera, que va a tener un voltaje de entrada, porque ahorita les explico. Llamémosle 1 porque es el primer amplificador, y una resistencia de entrada 1. Luego se coloca una fuente de voltaje dependiente, porque va a depender de el valor AB sub 0, la ganancia de voltaje en lazo cerrado, en lazo abierto diré, es lazo abierto, por el voltaje de entrada. Y se coloca en serie una resistencia a la que se le llama resistencia de salida 1. Ahora, esta parte, este es el amplificador, todo lo que está en azul. Bien, ese es el primer amplificador. ¿Okay? Se conecta entonces por medio de otro cablecito para que lo diferencien bien.
se va a conectar a otro amplificador que dicen que son idénticos, entonces también es un amplificador de voltaje. Se conecta y lo mismo, el modelo me dice que dibujo una resistencia de entrada de esta manera, un voltaje de entrada 2 con una resistencia de entrada 2 y le dibujo una fuente de voltaje dependiente que va a depender del voltaje de entrada 2. Por último, una resistencia de salida, resistencia de salida 2, y esto va a ir conectado a la carga de aquí, con una resistencia de carga, una resistencia de entrada y un voltaje de entrada también, creo que le llama BI. Sí. ¿Me han entendido esta parte? Así que es como tienen que dibujarlo. Este es un amplificador conectado con otro amplificador que, como es de voltaje, tiene estos parámetros: una resistencia de entrada, una fuente dependiente de voltaje y una resistencia de salida conectada en serie con la fuente dependiente para ambos casos. Bien, el dibujito háganlo para guiarse. ¿Qué me pide hallar? Me pide hallar la ganancia total. ¿Cómo voy a hallar yo la ganancia total? Pues la ganancia total no va a ser más que lo que yo conozco de toda la vida. La ganancia de voltaje va a ser el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Pero no conozco ninguno de esos dos. Tampoco quiero conocerlo. Pero lo que sí necesito es la ganancia. Pero para eso necesito estos valores que no los tengo. Entonces, ¿qué hago? La metodología es esta. Vamos a ir desde el final hasta el inicio. Bien. Fijémonos primero en algo. ¿Qué tengo aquí? Fíjense que el dibujo es importante porque estas tres mallas son independientes por la teoría y por el modelo que estamos utilizando. Estos no están conectados con cable. ¿Ok? Son independientes. Entonces yo puedo agarrar cada malla y trabajarla por separado. Hagamos eso. Tomo esta malla. ¿Ok? Llamémosle malla 1. Ok. Malla 1. Yo voy a poner aquí malla 1. ¿Qué tengo? Una fuente y dos resistencias. Aquí en la resistencia de carga, aquí yo voy a tener el voltaje de salida, que es dato que necesito para hallar la ganancia en voltaje. No lo conozco, pero puedo armar una fórmula que incluya este voltaje de salida. ¿Cómo la armo? Fíjense que tenemos fuente y dos resistencias, y yo quiero saber qué voltaje hay en estos puntos, en este punto, digamos. Si yo conecto un multímetro aquí, digamos, para medir el voltaje de la resistencia, conecto mi multímetro aquí, mi aparatito. ¿Qué voltaje me mide? Ese es el voltaje de salida. ¿Cómo hallo ese voltaje? Esto, chicos, es un divisor de tensión. Yo cuando uso el divisor de tensión, que lo voy a hacer el primer dibujo aquí, ¿qué es el divisor de tensión? ¿O qué me permite? ¿Para qué me sirve? Teniendo una fuente, una resistencia 1 y una resistencia 2, si yo quiero saber el voltaje en este punto de aquí, ese voltaje en ese punto, llamémosle el voltaje sub 0, es la resistencia 2 dividido la resistencia 1 más la resistencia 2 por el voltaje de entrada. ¿Okay? Ese es el divisor de tensión. ¿Cómo ahora igualar este modelo a lo que tengo acá? Entonces, para mí, el voltaje de salida, ¿okay? Haciendo una igualación, el voltaje de salida va a ser igual a la resistencia de la carga, que para mí es mi R2 en este punto, dividido la resistencia de la carga más la resistencia de salida 2 por el voltaje, pero este voltaje está definido por una ganancia por el voltaje de entrada 2. ¿Ok? Y tengo esta ecuación. Lo cambiaré en números de una vez para que me quede lo más simplificada posible.
Entonces yo digo que el voltaje de salida va a ser RL, anote los datos, ok. Tengo que anotar eso. Los datos del ejercicio eran que la resistencia de entrada, los amplificadores tienen resistencia de entrada y resistencia de salida, pero me dijeron que los dos son idénticos, o sea que para ambos van a ser los mismos valores. La de entrada para ambos es de 5 kiloohmios y la de salida para ambos es de 700 ohmios. La ganancia de voltaje en lazo abierto es de 150. La resistencia de entrada de la fuente diré es de 3 kiloohmios y la resistencia de la carga es de 10 kiloohmios. ¿Bien? Entonces aquí sería 10 por 10 a la 3 dividido 10 por 10 a la 3 más R0 es la misma para ambos, que esto es 700 por 150 por el voltaje de entrada 2. Hagamos cálculo que haciendo los respectivos cálculos y me sale que son 140,187 voltios multiplicado, no, voltios no, es un número multiplicado por el voltaje de entrada de 2. ¿Ok? Bien, ahora ya acabé con esta malla, yo voy a pasarme a la siguiente, porque fíjense que este valor de aquí se repite aquí. Ahorita van a ver por qué se trabaja de esta manera. Por ahora síganme. Trabajemos en la siguiente malla. Lo mismo, tenemos otro amplificador. Fíjense que en este caso tenemos una parte del amplificador y la carga, y aquí tenemos una parte de un amplificador y una parte de otra, pero están en la misma malla. Así que ahora que ya dibujé y ya les expliqué cómo era el modelo, olvídense de los colores y tomen todo simplemente como si fuera una malla. Y lo mismo, ¿no? Quiero saber qué voltaje hay aquí, porque ese voltaje es VI2 y yo lo necesito. Lo mismo, en este caso lo que voy a hacer va a ser hallar VI2, ¿no? VI2 va a ser igual. Apliquemos divisor de tensión de una vez igual. En este caso mi resistencia sería de esta manera. Esta sería lo que yo sé en el modelo, es la resistencia 2 más la resistencia 1, que es la R sub 0,1 por, este también tiene la ganancia en voltaje cerrado por el voltaje I sub 1. Aquí me falta ponerle I sub 1, que es este mismo de aquí. Lo mismo, pues reemplazo valores. En este caso RI, que es el mismo para ambos, es 5 kiloohmios. Son 5 kiloohmios más R0 son 700, ¿no? Por 150 multiplicado VI1. VI2, haciendo cálculos, etcétera, etcétera, me va a salir 131,579 VI1. ¿Ok? Este llamemos la ecuación 1. Este llamemos la ecuación 2. Mi tercer paso va a ser entonces, ya trabajé esta malla, ahora me salto a la última. Lo mismo, lo mismo. Quiero calcular el voltaje que hay aquí, quiero saber esto. Entonces, el voltaje I sub 1 por divisor de tensión, yo sé que va a ser RI1 sobre RI1 más RS por... ¿Cuál es el voltaje de la entrada? Aquí fíjense, este ya es el VI, ya no es multiplicado por los 150, estoy en esta malla de aquí, es VI simplemente. Ok, VI1
va a ser igual a ta, 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 ta. Ok, igual lo dibujo aquí los valores una vez para que se entienda. RS, ¿cuánto era? 3 kilómetros por BI. Esto me va a salir pues 5 sobre 8 por BI. Perfecto. Ya tengo una fórmula. Aquí tengo BI. Y fíjense que puedo ir reemplazando BI sub 1. ¿No? Tengo BI sub 1 que contiene, a ver, creo que puedo ocultar esta parte. Tengo BI sub 1 relacionado con el voltaje de entrada que yo necesito. Esto lo necesito para la fórmula de la ganancia, a la par que necesito esto también para la fórmula de la ganancia. Entonces voy a trasladar este valor de BI, lo voy a ir trasladando hacia atrás y hacia atrás hasta que tope con B sub 0. Y entonces en una sola ecuación tener B sub 0 y B sub I. Para eso he hecho todo este paso. Porque eso es lo que voy a hacer ahorita. Ok, en el siguiente. Ahora lo que voy a hacer va a ser reemplazo la ecuación 3 en la ecuación 2. Es decir, esta de aquí en la 2. La 2 ¿qué me dice? Me dice que B de entrada 2 es igual a 131,579 por el voltaje I sub 1. Pero aquí es igual al voltaje I sub 1. Es 5 octavos de BI por 5 octavos de BI. Entonces BI sub 2 va a ser, haciendo cálculo, 82,236 BI. Si tengo BI, lo mantengo, lo vuelvo a trasladar. Esta sí la llama ecuación 4. Lo que sigue es reemplazar 4 en 1, ¿no? Es decir, llevar esto, que ya lo tengo como ecuación 4 en la otra hoja, hasta 1. ¿Qué me dice la ecuación 1? Me dice que el voltaje de salida es 140,187 por BI sub 2. ¿Pero qué es BI sub 2? Es esto. Por 82,236 por BI. Ahora, ¿qué hago? Fíjense que si BI lo traslado a dividir al otro miembro, me va a quedar de esta manera, ¿no? Y así multiplico estos valores, 140 por 82, ¿cuánto me sale? Me sale 11.528,54. ¿Pero qué es B sub 0 sobre B sub I? Es la ganancia en voltaje. Y de esa manera hallo la ganancia en voltaje. ¿Ok? Eso como primera parte. Ahora ya tengo la ganancia en voltaje, me faltaría la ganancia en corriente. Que para saber la ganancia en corriente yo necesito conocer las corrientes de entrada y las corrientes de salida, que el ejercicio no me da por ningún motivo. Pero yo voy a hacer lo que se hace es esto. Este truquito, que no es tan truquito porque es lo que se hace. Ahora que tengo las ganancias de voltaje, yo sé que puedo dar cualquier valor a la entrada y obtener el valor de salida. ¿Okay? Puedo dar el que sea. Lo más conveniente es que ustedes hagan esto, es que digan, ok, si yo uso un valor de entrada de 1 milivoltio, ¿okay? ¿Qué corriente voy a tener aquí en la entrada? Digamos que la entrada me está botando 1 milivoltio.
¿Qué valor voy a tener en la entrada? De corriente. ¿Qué valor de corriente voy a tener en la entrada? Pues tengo el voltaje, tengo la resistencia, puedo hallar la corriente. La corriente entonces de entrada va a ser el voltaje de entrada sobre la resistencia de entrada. Si me seco la boca. Yo estoy diciendo que estoy haciendo una prueba con un voltaje de 1 milivoltio y mi resistencia de entrada lo tengo en 3 kiloohmios, ¿no? ¿Qué corriente me va a dar eso? Yo tendría que hacer 1 exponente a la menos 3 sobre 3 exponente a la 3. Me sale una corriente de 0.333 microamperios. Bien, que está bien porque yo estoy usando la ganancia que ya usé, que ya encontré, que eso me está ayudando a definir estos valores de corriente. ¿Qué valor voy a tener a la salida? Entonces, si yo tengo este valor de entrada y quiero saber el de salida, pues recurro a la fórmula esta, ¿no? Voltaje de entrada sobre voltaje de salida. Quiero saber el de salida, ok. Voltaje de salida va a ser el voltaje de entrada sobre la ganancia en voltaje. Ok, siempre me confundo con esto, perdón. Quiero saber el de salida. El de salida va a ser la ganancia en voltaje por el voltaje de entrada. Mi ganancia la tengo, que son 11.528 por el voltaje de entrada que yo le estoy dando, que es 1 por 10 a la menos 3 voltios. Los 1 milivoltios, que es de lo que estaba hablando, eso aquí va a ser igual. Por 1 exponente a la menos 3. Esto me sale 11,528 voltios. Tengo el voltaje de salida, tengo resistencia de carga, puedo hallar la corriente a través de esto, ¿no? Entonces mi corriente de salida va a ser el voltaje de salida dividido la resistencia de la carga. Yo he hallado 11.528 voltios dividido mi resistencia de carga, que son 10 kiloohmios. ¿Cuánto es esto? Esto es dividido 10 elevado a la 3. Entonces aquí tengo 1.15 miliamperios. Tengo corriente de entrada, tengo corriente de salida. Puedo conocer perfectamente la ganancia de corriente, que es la corriente de salida dividido la corriente de entrada. 1.15 por 10 a la menos 3 dividido 0.333 por 10 a la menos 6. Lo que acabo de sacar dividido 0.3333 a la menos 6, y me sale que mi ganancia en corriente total, estamos hablando de ganancias totales, es 3.458,8. Aquí tengo la corriente, la ganancia total, ¿ok? Esta es la total. Estas ganancias son tomando en cuenta los dos amplificadores. No es la de cada uno. Es los dos juntos. Por eso son valores tan altos. Al fin y al cabo estamos conectando dos amplificadores a la vez. Eso amplifica bastante, digamos, como su nombre lo indica. Aumenta mucho las capacidades de amplificación. Por eso que estos valores son altos. Fíjense que con 1 milivoltio que yo le ingrese a la entrada, obtengo 11.52 voltios.
porque me lo ha amplificado 11.528 veces. Que tampoco es tan loco, ¿no? Estos son los valores que se manejan. A la entrada 1 milivoltio y pues a la salida normalmente está bien estos valores. Y la corriente lo mismo, ¿no? La corriente tenía una corriente muy pequeña de microamperios y me lo amplifica hasta miliamperios. 3.500 veces me lo amplifica. Ya por último, para que ya terminemos, pues la ganancia en potencia, creo que es lo que me falta, expresada en dB, es también la misma fórmula que conocíamos antes, que ya la hicimos. ¿Dónde está? Ok, la tengo aquí. Es la de 20 por el logaritmo de una vez pongámosle la ganancia en voltaje. 20 por el logaritmo de 11.528,54. Esto, si no me equivoco, una vez más, me sale 81,235. Y ahí terminaría el ejercicio 6. Bueno, ¿alguna pregunta? Que creo que solamente haya una sola persona aquí. Ah, son dos. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Son largos, sí, son largos. Pero es importante que lo sepan trabajar bien. Si los practican, después lo van a poner a hacer largo. Lo van a poder hacer más rápido. Ha sido largo porque he estado explicando paso por paso, ¿no? La idea es que ustedes ya con un poco de práctica no deberían tardarse más de, pues pónganle una hora en completar todo el práctico. Ahorita hemos hecho la mitad del práctico y ya han sido 2 horas, pero entiendan que es porque he estado explicando puntito por puntito, ¿no? ¿Alguna pregunta? Disculpa, ha sido una pregunta. A, B y A y son las veces que se amplifica Sí, o cómo. sí, es la ganancia, son las ganancias, ¿no? Son las ganancias. La ganancia lo que te indica es cuánto es la magnitud de cuánto se amplifica un valor. A ver, para entenderlo. Me está diciendo, donde tengo el amplificador, porque es más fácil este modelo pequeño. La ganancia me indica, si aquí le meto un valor pequeño, como son amplificadores, yo sé que aquí me lo va a amplificar, va a ser más grande. Si le meto una señal de este tipo, este me lo va a botar amplificada. ¿Cuánto me lo amplifica? Eso me lo indica la ganancia. El AB y el AI y el AP. El AB me indica cuánto amplifica el voltaje, el AI me indica cuánto amplifica la corriente y el AP me indica cuánto amplifica la potencia. Es una medida de cuánto me lo amplifica eso. Espero que quede claro ¿Es con eso. como tipo adimensional Es, o es, indica, digamos, 90 veces? es O no. adimensional, pero creo que sí es de veces. O sea, fíjense, ¿no? Aquí creo que se ve un poco más claro. Si yo le meto 1 milivoltio, me lo amplifica hasta 11.52 voltios. Porque me lo ha amplificado 11.528 veces. Sí, creo que es veces la nomenclatura. No estoy muy seguro, pero es una buena forma de entenderlo. Porque las ganancias, ahora que lo recuerdo, y esto es otra materia que pasé, se puede medir en veces o en dBs. Esto es en dBs por si acaso. Esto sí tiene medida. ¿Ok? Entonces, para que les quede claro como concepto, sí, es como que le meto 1, me devuelve 10, digamos. Le meto 2, me devuelve bien 20. Ah, me lo amplifica 10 veces, digamos. Sí, se podría decir que es en veces. No estoy totalmente seguro, pero es una manera de entenderlo. Pero el número por sí solo ya me indica, digamos, cuánto me está aumentando, ¿no? Espero que haya quedado un poco claro. Lo importante que entiendan es que la ganancia es eso, me indica cuánto está ganando mi valor de salida respecto al valor de entrada, ¿no? Pues eso. Tengo señal pequeñita, me va a salir una señal grande. ¿Qué tan grande? Me lo define la ganancia. Si se dan cuenta, todo es un poquito mecánico.
Bueno, el análisis que tienen que hacer más que todo es qué modelos usar, ¿no? Aquí hemos usado el modelo de... Voy a cortar la grabación de una vez, chicos, porque igual